¡Mi muñeca! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué onda, muñeca? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí tomándome un café ¿En y serio? A ver, enséñame tu café. ¿De cuál es? ¿Cuál es tu cafecito? viene en camino, pero ya es el segundo. Es un latte, amo el latte que hacen ¿Por aquí, qué? ¿verdad? ¿Qué es Digo, no un es latte, de, no? pero me gusta, ¿eh? ¿Qué es un latte? ¿Qué tiene un latte? Un latte, pues lleva el shot expreso, que nosotros molemos, tostamos, hacemos todo, y es una combinación de café pues, con leche, ¿no? Se Ay, hace una ¿a crema poco? con la leche. Oye, pero ustedes hacen todo ahí en Pastelo, pero ¿tú siembras café o qué? ¿De dónde traes tu café? Todavía no lo sembramos, nos falta un poquito de altura. Oye, pero en el patio tienes unas matitas de café, yo he visto. Pues son de color café, pero café no han dado, ¿eh? Sí, pero tenemos una muy buena selección de granos de café, la verdad, está muy bueno. Está muy ¿Por qué, bueno, Nor? así que... De dónde, cómo encuentras? Tú eres cafecera de toda la vida, siempre te ha gustado mucho el café, pero ¿de dónde, cómo fuiste encontrando de dónde traerte un café que estuviera más rico que el otro? ¿O cómo fuiste? Porque para mí Café Combate la gente toma, es lo más rico que hay. Y pues obviamente te das cuenta que siempre hay cosas más padres y más ricas, a pesar de que es muy rico el Café Combate. Sí, pues fíjate que, bueno, pues vas conociendo, me gusta mucho pasearme, entonces pues en las salidas que tengo busco y además hay muchas ferias a las que me gusta ir, entonces pues de ahí me los encuentro, hay muchos proveedores, hay proveedores chiquitos, hay proveedores grandes. A mí en lo particular siempre me gusta comprar de fincas que son más chiquitas y como más especializadas, porque tienen, eh, ya te van explicando cuando vas conociendo y cómo van absorbiendo los sabores, los granos de café. Entonces la verdad es que sí se refleja en el café que te tomas. ¿En serio? Sí. O sea, no es lo mismo un café, se nos cayó, no le hace. Ahí. Oye, no es lo mismo entonces un café de Chiapas que un café de Oaxaca. No, no son iguales, tienen un sabor diferente. Aparte, depende de dónde estén cultivados, pero son diferentes. Cuando vengas, aquí los pruebas todos y vemos cuál te gusta más. Qué rico. Oye, Nor, y Aunque por yo sé que ejemplo, no tomas mucho café, pero tú sabes que lo mío es la Coca Light, la verdad. yo, yo sé, también tenemos. Yo sé que también hay. Oye, por ejemplo, ¿cómo fue tu experimento, Nor, cuando compras una tostadora de café o tostabas ahí en tu casa o qué hacías? ¿Te acuerdas? Compramos, claro, nunca lo voy a olvidar. Compramos una tostadora de café. La verdad, pues fue hace mucho, 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 ¿no? Entonces encontré un proveedor y era una máquina, digamos que muy rústica. Ok, Porque hoy te encuentras tostadoras de café que piensas qué grado de tostado quieres y lo hace la máquina, pero esa no. Entonces ok. era muy rústico, pero la verdad lo disfrutábamos mucho porque, por ejemplo, ahorita quiero que sepas que aquí por primera vez hace mucho tiempo está nublado y han caído como 4 gotitas. Entonces, ¡Qué tostar rico! el café en el jardín, viendo, pues es lo mejor. Quería seguir y seguir y seguir tostando. Entonces, ¡Qué rico! pues así empezamos. Sí, sí, ahí está, todavía existe esa tostadora. Le tengo un cariño especial porque pues con eso empezamos, ¿no? Es neta que Ahí todavía está. existe. Oye, ¿te Luego se las voy acuerdas? a pasar. Oye, ¿Eh? ¿cuántas veces se te llegó a quemar el café tostándolo, tú dándole ahí a la tostadera? Pues después de algunas perdí la cuenta, entonces, pero bueno, echando a perder se aprende. Yo no Eso. sabía nada del café hasta que empezamos con esto y ni modo, ya no se nos quema. Oye, qué buena onda. Mira, ahí está la Mónica Acedo, la Mónica Rogel, la Irla. Oye, Hello. tienes mucho público, la Maca, Uh, Jerry Murguía, mira, mi amigo Gerardo Murguía, Carolina Mon, Maritza, Fernanda Mir. Hola, mira, esta Fernanda de Pandora, Maritza. Hola. Oye, tienes a mucha gente. ¡Ay, Así qué que no padre! te hagas para adelante, quédate hacia atrás. Porque si no, siento que te quieres salir de la cámara. ¡Qué Me quiero bonita mi salir, me quiero ir muñeca! a México. Oye, Nor, Perfecto. yo desde que éramos niños, me acuerdo que siempre, ¿a qué olía nuestra casa desde chiquitos, Nor? A pastel, a dulce, siempre.
Siempre ¿Por olía qué? a pastel, siempre olía a dulce. Ay, bueno, pues porque mi mamá horneaba y horneaba delicioso, pero aparte con un olor súper, súper particular porque es especial, de verdad. Yo creo que lo hemos, bueno, lo hemos recuperado, pero ese olor tan característico de lo que mi mamá horneaba era súper especial. Y la Sí. gente llegaba, ¿no? ¿Te acuerdas? Ujú. Sí, cómo Y no. llegaba a preguntar por Oye, qué huele así. sí, porque mi mamá Sí, pues hacía desde siempre los pasteles más bonitos que habían en Hermosillo y en toda la República, porque sí. andaba para todos lados con sus pasteles de boda, de 15 años, pero pues nunca se dio, nunca se animó a poner un negocio de pasteles en forma. Yo creo que no se animó. Y yo creo que si lo hubiera hecho excelente, porque pues, ¿qué te puedo decir de mi mamá, no? Pero yo creo que tenía, ya no están chiquitos, pero en ese momento tenía 3 chiquitos que cuidar, entonces Sí. yo creo que por eso no lo hizo. Yo creo que decidió como darnos más tiempo y más atención, pero Sí. bueno. Qué loco, ¿no? Pero es que toda la gente, Sí, fíjate, en los lives que se conecta todo el mundo, de repente empieza, es que a mí me hizo tu mamá el pastel de boda, a mí me hizo de mis 15 años, y ya son gente que tienen nietos y todo, y dices, ay, güey, qué loco, si eran pasteles como únicos. Y tú cuando la veías, Nor, ¿qué decías? Quiero aprender, porque nunca te dio clases como tal, pero tú que eras muy listilla, decías, yo la veo y aprendo. ¿Qué pensabas tú cuando la veías? fíjate, fíjate que siempre me gustó mucho ver lo que hacía, porque pues para los que les tocó conocerla y alguna vez les tocó tenerla enseguida haciendo flores y haciendo todos los detalles que le ponían los pasteles, pues se te iban las horas viendo la parte que los hacía y te daba un café o te sentabas con un pedacito de pastel y no te querías levantar. Pero no, nunca me enseñó, la verdad es que yo creo que la veía con mucha atención y me acuerdo una vez, es más, era el pastel de primera comunión del Carlos. ¿En serio? Del Carlos es mi hermano tuyo también. Ajá. Este, entonces me dijo, te pongo la muestra, porque le dije, yo te ayudo. Era una capilla así de filigrana y, ¿no? ¿Te acuerdas? Era Sí, gigante. cómo no. Entonces Y me dijo, bien te pongo la bonitas. muestra, te ayudo, le dije. Sí, te pongo la muestra. No, yo veo, le dije, ahorita yo ya te vi. Y la verdad es que así, así, Sí. yo creo que fue el primer pastel que hice, se aprendí y ya. Y así, Luego pero aparte se te fue dando. Yo creo que genéticamente ya traías eso también, ¿no? vengo programada, tengo el azúcar en la sangre. Oye, esperemos que no sea literal, porque diabetes no No, tenemos. no, no, esperemos que no, voy a volver a decirlo. Oye, y aparte, por ejemplo, en mi casa les voy a platicar, la Norma era la consentida de mi papá. Era, bueno, mi papá la veía, yo me acuerdo que cuando yo nací, pues yo sentía que era pues como el rey del mundo, ¿no? Pero pues ya de repente, y era pues el consentido, pues era el primero, decía, qué maravilla. Y de repente cuando nace mi muñeca, pues a mí ya no me pelaba nadie. Entonces yo decía, ¿qué hago? O la mato aquí en su cuna, o de plano la quiero yo y ya. Entonces ya de ahí dije, se me hace que me cae bien esta muñeca. Entonces, pero mi papá era súper dulcero, cañón. Entonces, ¿y te acuerdas qué te decía, Nor? Ah, hazme un pastel de esto, ¿de qué? ¿Te acuerdas? Siempre quería el pay de manzana, ¿no? Siempre. Ajá. Que siempre mi mamá le hacía y lo recibía aquí el fin de semana con el pay de manzana, hasta que yo lo empecé a hacer. Pero la verdad es que si me decía, ahora tengo ganas de un pastel de caramelo, pues ya lo hacía. Pero yo sufría cada vez que le hacía un pastel porque nunca hubo un pastel que a la primera dijera, ay, qué rico. No. Siempre lo probaba y yo de nervios y no me decía, le falta, le sobra, sí le pusiste un poquito de sal para que se refine el dulce, ¿verdad? Entonces lo volví a hacer y la verdad es que era mi mejor catador. O sea, Sí, me hizo sufrir, pero pues al final quedaron ahí varios postres que todavía siguen por aquí. sí, porque ¿te acuerdas cuál era el pay favorito de mi papá? Del de manzana, pero ¿de dónde? El Zulas. ¿De dónde? ¿Cómo de dónde? ¿Del Zulas? ¿Pero Ah, dónde de está mi el Zulas? mamá. No, ¿dónde está el Zulas? Es que la Ah, gente en no sabe. Nogales. En Ah, Nogales. es que hay un lugar muy famoso de toda la vida en Nogales, entonces tienen un pay muy rico que es de manzana. Y mi papá siempre le decía, qué rico el pay de manzana en Zulas. Entonces mi mamá, pues, tiene corazones, le hacía el pay de manzana. Ajá.
Y no me decía nada, entonces hasta que lo seguía, le seguía poniendo, lo seguía perfeccionando y le seguía haciendo, hasta que un día, yo creo que no sé si fue por enfado o por amor, y esto es mejor que el del Zulas. Y ya con Entonces, eso quedó la con, receta para toda la vida. Y eternamente. ese pay de manzana lo tienes tú en pastelo. Claro, es el que nosotros tenemos aquí, pay de manzana, que lo servimos con una salsa de manzana, con canela. Sí, cada vez que servimos ese pastel, no puedes, o sea, no puedes no pensar, bueno, yo no pensar en toda la historia que hay atrás de él. Entonces, sí, a mí me encanta que me pidan el pay de manzana. Oye, y el otro pastel así, que cuando tú de repente, ¿te acuerdas o alguna Navidad pediste un hornito de los Lili Ledi? ¿Te acuerdas? Anaranjado. Y horneaba con un foco, lo conectabas y con un foco se horneaba. Venía un moldecito chiquititito y una bolsita de harina de fresa, que la verdad no me gusta la harina de fresa, pero bueno, ese fue el primer pastel que yo me acuerdo haber horneado. ¿Y quién se los comía todos? Pues Yo. tú, Sí, ¿qué creen? Que esta tú, timba que yo tengo, esta panza no es de gratis. Desde chiquito mi muñeca me engordaba con sus pasteles de los hornos de Lili Ledi. no te lo tenías que comer todo, no te lo tenías que comer todo, pero ahí estaba. Oye, y luego de Sí, repente fuiste creciendo y creciendo y siempre fuiste, bueno, has sido siempre una mujer súper, súper emprendedora. De repente decías, ahorita está aquí atorada la carreta, ¿qué tengo que hacer? Y de repente empezaste a vender joyería. ¿Por qué te gusta la joyería, Nor? ¿Qué te gusta? me me encanta la joyería, me encantan las piedras, me encanta el trabajo, me encanta una joyería bonita, la disfruto demasiado, porque sé también el trabajo que eso significa, ¿no? O sea, todo el proceso que pasó para llegar a esa joyería. Y sí, hace mucho, me ha gustado desde siempre y en alguna época, hace, híjola, yo creo que ya como 20 años, empecé a ¿O más? vender joyería, pero pues no los cuentes, nomás como 20 años. Y empecé a vender joyería de plata. Entonces estaba en la escuela, me llevaba donde tenía yo acomodada toda mi joyería, entonces la dejaba ahí enseguida y te juro que llegaban y me la compraban. Entonces dije yo, bueno, pues, ¿por qué no otros? No, o sea, siempre he pensado así como, si a él le gustó, le va a gustar a alguien más. Entonces, pues empecé a tocar puertas y me acuerdo que también estuvimos surtiéndole mucho tiempo a Amazon. Toda la joyería que vendía Amazon se la vendía yo. La joyería Mazón, para la plata. gente que no sabe, para los que no son Así. de allá de Sonora, Mazón era la única tienda departamental que había en todo Sonora, la neta, era la Sí. única. Ajá. Entonces, y tenían un control de calidad eran muy pesados, o sea, no le Sí. compraban cosas a cualquiera, ¿verdad? No, pero yo llegué así, oye, de verdad, literal, tocando la puerta. Oye, verás qué lindas cosas tengo, te van a gustar. ¿A qué hora las quieres ver, no? Entonces, pues la verdad es que desde que se las llevé, mucho tiempo estuvimos vendiéndoles plata a ellos hasta que llegó Liverpool Y bye y bye, Liverpool Mazón. traía Oye, ¿cuál es la frase de la Charito, nuestra cuñada favorita de Mazón? ¿Qué dice? ¿de qué lado más son? Porque con el calorón que hace en Hermosillo, la neta, la gente a veces que andaba caminando por las calles o de repente para no gastar la luz en su casa, iban y se metían a Mazón porque decían, qué rico, qué helado Mazón. Sí, cierto. Sí, es cierto, Hoy, sí, es cierto. y yo creo que uno de tus grandes descubrimientos, porque tienes como muy buen ojo para la joyería, fue Daniel Espinosa. ¿Te acuerdas? Claro, era uno de mis primeros proveedores y me Sí. encantaba. Mm, de repente me empezaba a llegar joyería y yo decía, bueno, es que esta joyería es especial, está muy bonita, tiene mucho diseño y no era pues de diario, ¿no? Y sí, era de Daniel Espinosa. Ya pues Ajá. para los que no lo conocen, Daniel Espinosa es un joyero ahorita súper importante y tiene sucursales por todo el mundo y todo, pero cuando empezó, nosotros le empezamos a comprar también. Empezamos a distribuir sus productos. Todavía tengo un collar de bolitas y cosas muy lindo que ahí está de Daniel Espinosa. ¿Ah, Te lo voy sí? te lo voy a enseñar, sí. Qué fregón, Sí. oye, qué padre. Ya sí empezaste oye, una cosa que me quería regresar ahorita. ¿Te acuerdas cuando de repente, cuando estábamos muy chiquitos, de repente mi mamá hacía esos pastelones de bodas, así enormes, y de repente nos hacía
ir a acompañarla a dejar los pasteles. Entonces, que yo era como más sangrón, de repente me daba mucha pena que andar con todas las señoras ahí poniendo el pastel en las mesas, porque de repente ahí en Hermosillo, todas las tías organizaban todo. Una señora ponía los manteles, la otra las flores, mi mamá siempre era la que llevaba los pasteles espectaculares y todo. Entonces, de repente a mí yo creo que la pena la perdí al momento de tener que andar repartiendo pasteles con mi mamá, ¿te acuerdas? Sí, pues yo creo que nunca he tenido pena, pero sí me acuerdo. ¿Sabes qué sufría yo? No Sí. sufría en bajarlos y dejarlos y hacerlos, sufría en llevarlos. Dile cómo los llevábamos, cómo llevábamos los pasteles a las bodas, 15 años y todo. No tengo palabras que alcancen a describir cómo llevábamos esos pasteles, pero de verdad era una odisea. Y ahorita hace poquito estaba platicando con alguien y le digo, es que de verdad, o sea, volteo y veo cómo mi mamá lo hacía. Y me quito el sombrero porque se lo llevaba en su carro, lo acomodaba, los nivelaba, les metía todo lo que podía para que el pastel llegara vivo, ¿no? Y yo creo que fue la época en la que más rezamos todos porque que llegue Todos. bien, que llegue bien, que llegue bien, ¿no? Pero dile cómo nos subíamos al carro. ¿Cómo? A ver, dime tú. Nos subíamos al carro y mi mamá nos ponía colchas o toallas o cosas, para ir amortiguando el pastel que llevábamos aquí en las manos. Ah, sí, Porque porque no te lo podías recargar, ¿no? O sea, y aquí como no hay hoyos, no, era era sufrir. Casi caías en un hoyo y cada vez que veías un tope, no. Entonces ahora que nosotros tenemos la forma de poderlos llevar y todo, de todas formas sufro. Entonces, de verdad que yo sí me acuerdo de esa época y no sé cómo lo hacía, o sea, no sé cómo no se volvió loca, qué ¿no? grueso, ¿no? Sí, Yo creo que de ahí está, pero de ahí te viene como esa manera de el amor al trabajo, pero sobre todo, ¿qué tan importante, Nor, es hacer lo que uno ama hacer? pues yo creo que no hay más importante que eso. Si tienes la fortuna de hacer de verdad lo que te gusta, pues por ahí dicen, no es trabajo hacer lo que te gusta, ¿no? Sí. Porque le puedes dedicar todo el tiempo que tú quieras, vas a buscar más formas de hacerlo, cómo hacerlo mejor, cómo irlo creciendo, con qué más lo pruebo. Pues disfrutas y el tiempo te pasa volando. Y aparte, yo creo que cuando haces de verdad lo que te gusta y alguien más lo va a consumir, en este caso los pasteles, creo y espero yo que se note, ¿no? Que se note ese gusto con el que lo haces, porque pues que se transmita, ¿no? A mí me gusta mucho, yo sí creo que soy muy afortunada por hacer eso que hago. Creo también que los pasteles no solamente es el pastel lo que te comes, sino la energía que lleva ese pastel y el amor con el que lo haces, con el que lo entregas, de verdad cuando lo recibes. Yo veo la cara de alguien al que le entregaste un pastel o la cara de emoción de ver si se ve muy eh, pues de muchos colores, que tenga una bonita presentación y todo. Y yo difícilmente he visto, no me acuerdo, a lo mejor sí dicen que están enfrente de mí, pero yo siempre he visto una sonrisa cuando alguien recibe un pastel. Entonces, la verdad, eso también es una satisfacción muy padre. Dice la Beatriz Morales, se nota que te encanta lo que haces porque lo haces excelente. Gracias. Oye, Eso muñeca, y porque... dime una cosa, Dime. ¿cómo siempre de repente cuando tú estabas en el TEC, tú sola te pagabas el TEC de Monterrey? Que eso es una cosa que mucha gente es, ay, no, yo no puedo conseguir ni beca. Tú nunca tuviste ni beca en el TEC y además te pagabas tú sola la carrera, que eso es una cosa como muy importante porque de repente tú sola decías, ahora qué tengo que hacer y qué más. Y de repente empezaste a vender joyería, luego vendías las plumas de Ceritesota, ¿te acuerdas? Que yo creo que ya ni existen. Uy, no me acordaba. Claro, vendí muchas plumas. Hasta la India mandé plumas. Hasta Es allá. correcto. Hasta Sí. allá. Sí, fíjate que gracias. Les voy a presumir algo que me acaban de traer, ¿eh? A ver, ¿qué es? Sorry. A ver si se alcanza a ver. Show me, show me. Yes. ¡Qué Mi café. rico! Los A ver, extraño. pruébalo, Vénganse a a ver si tomar está uno bueno. conmigo. ¿Eh? Está bueno. Vénganse a tomar uno conmigo. Los extraño. Ya. Pues fíjate que sí, me acuerdo también cuando íbamos a entrar, cuando iba a entrar al TEC, fui a hacer el examen, me llevó una amiga, Mónica,
¿te acuerdas? Que fuimos a hacer el examen. Entonces, pues ya dije, bueno, voy a hacer el examen, digo, igual y lo paso o no lo paso, vamos a ver. El caso es que me tenía que inscribir y tenía, pues, la verdad es que no quería considerar otra opción, me gustó el TEC y ahí me quería quedar. Y pues sí, la verdad es que ¿Por siempre qué me ha no? gustado. ¿Qué viste en el TEC que dijiste, de aquí quiero ser? De aquí Qué bien soy. el TEC. Híjola, me gustaba la escuela, la institución. Yo sabía, tú estabas estudiando en Monterrey en ese momento y me tocó ir muchas veces a Monterrey, entonces yo veía que todo lo que hacían lo hacían en grande, ¿no? Entonces, pues es lo mismo creo que muchas veces es el mismo esfuerzo hacer algo en chiquito que hacerlo en grande. Entonces, pues mejor hazlo en grande, piensa grande y vas a tener más posibilidades y vas a tener más, ¿no? Entonces dije, yo también quiero estar en el TEC. Además, fíjate que cuando yo iba a entrar me había ganado una beca del 100% para estudiar en Mazatlán Turismo, pero no, era una locura irme a Mazatlán en ese momento y luego, pues sí tengo la beca, pero ¿y luego? Entonces decidí mejor quedarme aquí podía trabajar. Entonces, sí me acuerdo haber pensado, ok, yo lo voy a pagar y cómo lo voy a hacer. O sea, no se puede. ¿Cómo le hago para que sí se pueda? Porque con las ganas no me voy a quedar, ¿no? Uh-huh. Y empecé a decir, bueno, ¿cuántos pasteles de piñata necesito? ¿Cuántos de estos necesito para esto, para esto, para esto? Y dije, ya, con eso. Entonces, la verdad es que toda la carrera, yo siempre digo que fue una carrera muy dulce porque todo el tiempo que estuve en el TEC, pues estuve haciendo los postres y los pasteles y siempre, pues, averiguaba cuándo cumples años tú y tú y tú, entonces les llegaba con el pastel. Y me acuerdo que las rondas también eran con tiempo, porque luego la verdad es que tenía amigos y rondas muy lindos, porque me decían, oye, pastel, Juan, si andas por ahí, tú te acuerdas. Vamos a dejar los pasteles. Entonces hacíamos el recorrido y me acompañaban a dejar los pasteles y ya llegaba al té, estaba todo el día o toda la tarde o el horario que tuviera y luego ya me regresaba. Y Qué seguía. padre. Y Sí, en sí, la eso, verdad es que lo disfruté muchísimo. ¿cómo no? Es que fue una época bien bonita, bien ruda, pero muy padre. Y de repente a mi papá le da un cáncer espantoso y se muere de un cáncer horrible. Entonces, de repente, cuando ya... Ah, bueno, pero antes de que mi papá se enfermara, fue el primer intento de hacer pastelo. Platícame de cómo surge tu primer búsqueda para poner el negocio como pastelo ya en forma. Mm, resulta que, bueno, para empezar, yo en un momento sí disfruto demasiado hacer los pasteles y la repostería es lo que más me gusta. Pero obviamente cuando terminé la carrera en el TEC, pues yo estudié comercio internacional. Entonces yo me vi del otro lado del mundo vendiendo y comprando todo, ¿no? Y ya fue cuando mi papá se enferma y decidí quedarme. Pero yo siempre salía a caminar con mi papá por el Boulevard Hidalgo, que ahora está muy de moda, pero hace pues 20 años, Uh-huh. ahí fue el primer pastelo. Y empezó Sí, como pastelo, no teníamos café todavía, ¿te acuerdas? sí. Era donde ahorita está Casa Nieves, era pastelo antes. Entonces, la verdad es que era un local muy, muy grande para solamente tener pasteles. Y la gente llegaba, ¡ay, qué padre! Siento que no estoy en Hermosillo. O sea, porque la verdad es que es un bulevar muy bonito y estaba, bueno, antes tenía más árboles, ¿no? Ya no tiene tantos, pero el caso es que vi que había un letrero de ese renta y pues al modo toqué la puerta y le dije, oye, fíjate que quiero rentar aquí, o sea, ¿y qué quieres comer? Tal pastel y sí lo rentamos. Duramos poco, pero yo creo que empezamos como en enero y estuvimos hasta abril. Esos 4 meses que estuvimos, Sí, para mí fueron un regalo, porque claro, porque yo tenía a mi papá todo el tiempo ahí, ¿te acuerdas? sí, claro. Entonces yo lo disfruté mucho Sí, porque una cosa, por ejemplo, mi antes de que las papá, cosas cambiaran. sí, claro, porque de repente mi ¿De papá, qué? toda la vida, nuestra familia ha sido agricultora. Entonces mi papá estaba en Caborca, en los campos de uva y todo, y de repente, entonces ya fue una época en la que ya dijo, ya, ahí estuvo. Entonces siempre iba y ¿Ya? venía al rancho. Entonces tú lo pudiste disfrutar un montón a mi papá. No, no, o sea, la verdad sí, me sentí muy privilegiada por poderlo hacer porque yo creo que
no recuperas nunca todo ese tiempo, pero la verdad es que lo compensamos. No, te digo, yo lo disfruté muchísimo. Oye, Él me ayudaba. cuéntanos ¿Qué? la anécdota cuando se les inunda Pastelo, el primer Pastelo. ¿Qué Resulta pasó? que hace 20 años, bueno, siempre ha habido problemas de agua aquí en Hermosillo, ¿no? Entonces empezaron los tandeos. Ya había contratado a una persona que me ayudara y muy acomedido dijo, voy a ponerle un trapito al zinc. Nunca se lo quitó y dejó la llave abierta. Entonces en la mañana mi papá que me ayudaba a abrir, abrimos como a las 7, a las 8 de la mañana. Entonces él iba y abría mientras yo terminaba los pasteles y ya me los llevaba. Y, y me habla y me dice, oye, falta mucho para que llegues. No, no, le digo, ya voy porque, pues tráete como unas cubetas o algo. Pero ¿para qué? Que si ahí hay, o sea, yo llevé todo lo que se necesitaba para la limpieza. No, 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 tráete varias. Y cuando llegué, yo creo que nunca me he reído tanto. O sea, nunca. Estaba inundado, mi papá tenía el agua hasta arriba del tobillo. Había gente en el café, en un área donde no llegaba el agua. Y decía yo, no es cierto, si acabamos de abrir y no viene nadie porque hoy está lleno. O sea, toda la gente nos ayudó a sacar el agua. Ay, no, fue esa anécdota. La verdad es que la tenían que haber vivido. Ya contada, a lo mejor no se oye igual, pero fue Pero está padre. Y y muy aparte con mi papá, agobiante, yo me la acuerdo, verdad. porque habían fotos todavía con mi papá con los pantalones remangados hasta arriba, sacando el agua y todo. Qué padre. Y entonces, ahora sí, ya de Sí. repente, entonces, se cierra ese café, digo, se cierra ese primer pastelo, después de 4 meses más o menos, se enferma mi papá súper grave, muere mi papá, y entonces ahí es cuando siempre de una gran pérdida surge algo maravilloso, y de repente de ahí surge Pastelo, muñeca. Y tenías un Ahí empezó. equipazo. O sea, tenías a mi mamá, estaba el Fer, el Carlos es nuestro hermano el más chico, el que estuvo encerrado siempre en Sí. el sótano. Pero ya en esa época Pero ya lo ya lo empezábamos a sacamos de vez soltar en un cuando. poquito. Ahora con la Ya lo pandemia lo empezamos a volvimos a soltar un agarrar, poquito. pero sí lo sacamos. Sí, la verdad es que el principio fue muy bonito. O sea, creo que todos lo disfrutamos. Creo que todos vivimos las desveladas de estar hasta las 6 de la mañana. De verdad, a veces nos salía el sol. Siempre había personajes caminando por afuera. ¿Te Sí. acuerdas, Charito? Carlos, Jesucristo. Había un loquito que decía que era Jesucristo y nos daba su bendición todos los días por trabajar tanto, ¿no? Oye, y Que no era tan funcionó. loquito, ¿eh? Ni A lo tan mejor loquito no, porque funcionó. funcionó. Sí. Y sí, la verdad es que trabajamos mucho tiempo así con un equipo chiquito, pero pues fue lo máximo, fue lo máximo. Empezamos, pues ahí empezamos, ¿no? Qué Ahí fue fregón. cuando realmente, sí, muy bien. Oye, y por ejemplo, el Carlos, ¿qué hacía contigo al inicio de Pastelo? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? ¿Qué no hacía? La verdad es que todos hacíamos de todo, pero el Carlos pues es súper creativo, ¿qué te voy a decir? Abre la boca y sale creatividad. Entonces él sobre todo se dedicaba a hacer todo lo de la publicidad y cómo hacer llegarle a los clientes y cómo ir creciendo a los clientes y cómo hacer que el pastel se viera bonito y todo eso. Eso era lo que hacía y hacía unas empanaditas muy ricas también, Oye, y mi que todavía mamá, ¿te tenemos. acuerdas la cara de mi mamá cuando abriste la primera tienda, no? Sí, sí, sí. Priceless, ¿no? Muy Sí, cómo contenta, no. mi mamá estaba muy contenta. Bueno, la primera tienda la abrimos ahí en Centenario, que es donde ahorita Ajá. está la matriz. Y era un cuarto que estaba ahí desocupado. Y le dije, pues, ¿me lo prestas? Y pues siempre me decía que sí, la verdad. Yo creo que también eso ha sido, fue y marcó para mí algo muy importante porque de verdad no había algo que yo le pidiera a mi mamá que me dijera no. O sea, como se pueden dar cuenta, mi mamá aquí es una pieza súper, súper importante. Entonces yo, oye mamá, ¿y qué tal si me dejas arreglar ese cuarto y lo hago a la tienda? Sí, haz lo que tú quieras. Entonces abrimos esa tienda. Todo lo hacíamos en la cocina, la verdad es que al principio era un caos, porque
pues dejó de funcionar como una cocina de casa y podíamos comer cuando podíamos, o sea, cuando realmente no había nadie más trabajando ni nada, ¿no? Y poquito a poquito pues, fuimos creciendo y había un porche, que ese porche siempre fue muy famoso porque la gente de verdad llegaba, vengo 5 minutos, y se quedaban toda la tarde platicando mientras pasaba la tarde, ¿no? Entonces, Y comiendo los recortitos de pastel de vainilla de mi mamá, ¿te acuerdas que era el abuelo? con cajeta, Sí. es el abuelo para los que se queden con el antojo de esos recortitos, es el abuelo. Sí. Entonces ya después le digo, oye, ¿sabes qué? Es que como que ya no cabemos en tu cocina. ¿Me dejas cerrar el porche? Haz lo que tú quieras. Gracias. Entonces ya cerramos ese porche y poquito a poquito la gente llegaba y decía, oye, me quedas muy lejos, ¿por qué no abres al norte? Y ya fue cuando abrimos la sucursal de Gómez Farías, que no es en la que estamos ahorita. Estuvimos enfrente casi 8 años en un lugar súper chiquito, que la verdad a todos les tengo cariño, todos han sido así súper, súper especiales, ¿no? Y ese lugarcito, bueno, tiene mil historias. Pero ahí estuvimos como 8 años. Después, aquí donde estamos, que es donde estoy ahorita tomándome el café, se desocupó una esquina, entonces pues obviamente estaba más padre porque era esquina, tenía doble vista, tenía más estacionamiento, entonces pues ya nos cambiamos. Y poquito a poquito pues nos fue quedando chiquito la cocina y el porche. Había otro porche atrás y le dije, pues, ¿qué tal si también ese lo cerramos? Claro que sí, haz lo que tú quieras. Entonces también lo cerramos. Y Sí. creo que me pasé un poquito porque luego le dije, oye, como que ya no cabemos en ningún lado. ¿Qué tal si el patio lo hacemos un área de producción grande? Y ya, Que pues teníamos es un ahí donde estoy patiezón, ahorita. ajá, ahí en la casa de Hermosillo, teníamos un patio enorme que tenía árboles de limones, de naranjas, de higos, de guayaba, y y todo. Sí, sí, pero mira qué bonito nos quedó. Está Y padre, pero baba y todo, ¿sabes pero qué? pues la verdad es que lo tuvimos que ya no podíamos estar ahí. Claro. Entonces ya no podíamos estar trabajando como estábamos porque pues era mucho trabajo, no era tan eficiente, entonces pues por eso. Pero ahora tenemos la oficina y ahí en la oficina compensamos esos árboles que quitamos, porque sí hay un nogal, hay naranjas, hay limones, entonces un poquito nos regresó el tiempo lo que nosotros quitamos ¿Cómo no? Y en este mundo urbano. justamente, pues empezó a crecer la familia Pastelo. De repente estábamos ahí, pues estaban metidos todos en la casa y luego de repente se nos anexa la Charito, que terminó casándose con el Carlos. ¡Qué chulada! ¿Qué tal? Hola, Charito. Sí, Oye, y la ¿cómo? verdad es que linda desde el primer día. ¿Te acuerdas, Charito? Todos los días cerrábamos aquí Pastero el Gómez Farías y nos íbamos a cenar. Sí. Todavía conservo cachetes de esas cenas. Oye, Nori, por ejemplo, con todo el equipo de producción que tienes ahora, que son muchas mujeres y principalmente son mujeres las que trabajan ahí, que yo me acuerdo que muchas de ellas al principio eran mujeres que o fueron maltratadas o que tenían como varias cositas ahí. De repente siempre estás encargado de apoyar a toda la gente que trabaja contigo. ¿Cómo fue eso, no? Pues mira, yo creo que siempre las circunstancias, no sé por qué iban llegando tantas mujeres con situaciones tan difíciles, ¿no? Pero obviamente, y todavía sí, que yo creo que el 90% de las señoras que trabajan con nosotros son las jefas de familia, y la verdad es que es impresionante verlas trabajar. Hay señoras que tienen conmigo desde el día uno y no se cansan nunca, y si se cansan no lo dicen y llegan todos los días. Abrimos a las 7 de la mañana la producción, están desde las 6:30 de la mañana ahí, al pie del cañón, y si tenemos que trabajar los días especiales a las 12, pues ahí se quedan. Entonces dices, qué, qué increíble la forma de trabajo de todas ellas, porque son el sustento de su familia, o sea, son la base de esa familia, pues, ¿no? Entonces, Pero que aparte, deja tú, con el consejo y con el apoyo que tú les dabas, dejaron de ser mujeres golpeadas, sí, maltratadas, y ahora son viejonones empoderadas, todas.
son Sí, sí jefas de son. familia. Sí, la verdad es que a muchos les ha cambiado la vida porque, pues, de alguna forma al estar trabajando con nosotros y nosotros ahí desarrollar, pues, ciertas cosas que las pudiera hacer sentir mucho más seguras, más independientes. Siempre hemos tratado de que cuando alguien llega a Pastelo, de verdad, sea como parte de la familia y siempre decirles, oye, si estás aquí, ten la seguridad de que lo que necesites lo vas a tener aquí. O sea, si es, no importa qué necesites, siéntete apoyada y no te vuelvas a sentir sola, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que hemos hecho y a lo mejor por ¿Por eso qué es crees tú, pues, tan muñeca? bonito. Sí, ¿por qué crees tú que las mujeres, porque hay mucha, y justo ahorita después de esta pandemia que estamos viviendo todos, se ha generado mucha violencia intrafamiliar? ¿Por qué muchas mujeres aguantan un maltrato? ¿Y cómo les ayudas tú para que se empoderen y digas, a ver, quietas? Híjole, ¿por qué lo aguantan? No sé, porque quizá piensan que no tienen otra salida, que no hay otro camino, pero sí, definitivamente ahora con la pandemia pues, se han visto se ve claramente el aumento de, ¿no? Pero ¿por qué lo aguantan? Pues yo creo que hay muchas cosas, es un trasfondo muy grande, ¿no? Entonces, lo que nosotros también tratamos de hacer es encaminarlas y encauzarlas con gente profesional que les pueda ayudar a salir de esas situaciones, ¿no? Entonces, siempre los encaminamos con un psicólogo, buscamos un coach que los haga ver por dónde, que los haga salir de drogas, porque nos ha tocado uno que otro por ahí que cayó en drogas Una adicción, y sí. que se ha recuperado, ¿no? Entonces, sí, siempre Oye, y por tratamos de que ejemplo, tengan ese apoyo ahí. sí, eso es para la gente de producción, pero también dentro de todos los chavos, porque han pasado muchas generaciones de chavitos que empezaron muy jóvenes ahí Muchas. y ahorita hay muchos de ellos que ya están, siempre pedías tú que fueran estudiantes, pero que aparte tuvieran que trabajar, porque sí se podía organizarse para tener una formación mejor. ¿Qué te han dicho los chavos así que han trabajado contigo, que ahorita los ves como mamá orgullosa, que dices, güey, qué padre? Sí, hay muchos y la verdad es que siguen siendo nuestros clientes. Ayer, antier, venía una de las que estuvo desde el principio con nosotros hace mucho tiempo. Yo creo que tendría como unos, híjola, hace unos 10 o 15 años que trabajó con nosotros. Entonces la saludé hace como una semana y me dice, no, fíjate que, ¿qué estás haciendo? Pues tengo mi negocio, hice esto, tengo otro negocio, me dedico a la publicidad. Y la verdad es que me acuerdo mucho de Pastelo porque siempre aplico lo que aprendí en Pastelo. O sea, el tener una sonrisa cuando atiendo a los clientes, el realmente preocuparme por hacerlos felices. Yo siempre digo que Pastelo, nuestra misión es hacer felices a nuestros clientes. Entonces, pues, ¿cómo los haces felices? Yo siempre les digo, están aquí, vienen 5 minutos, chipilealos todo lo que puedas. Tienen miles de opciones y yo creo que el agradecimiento es muy importante y la forma en la que podemos agradecer nosotros que estén aquí, pues es chipileándolos, eh, apapachándolos, haciéndoles un ratito mucho más agradable. La verdad es que por ahí hay unas historias muy bonitas y hay una que yo creo que a ti te tocó la de la boda, ¿no? Se las cuento Sí, rapidísimo. cuéntanos esa. Resulta que un día estábamos en el Café del Colosio y acabamos de abrir. Entonces llegan como 6 personas muy arregladas y pues nosotros metiches, ay, ¿de dónde vienen o a dónde van? ¿Por qué tan guapos, no? Nos acabamos de casar y venimos a festejar a Pastelo. Entonces yo dije, Ajá. ok, era un americano, extranjero, creo que era de Estados Unidos, no sé. Y el caso es que dijo, solamente nos casamos rápido, pero no hay nada, mi familia no pudo venir, la otra tampoco, entonces nos casamos. Y y se sentaron atrás en la terraza a tomarse el café. Y entonces ahí estaba la Charito, ¿te acuerdas, Charito? Sí, es de las mejores historias. Mira, ahí está el Teníamos Ramirón. una Mi querido florería Ramiro, cerquita, abrazos. Marce, saludos. había una florería muy cerquita, entonces Charito, un ramo de novia. Rápido la música, ¿qué canción le gusta? Bueno, había como 2 o 3 mesitas sentadas, ¿no? Y pues ya voy y les digo, oigan, ¿no les gustaría ser parte de una boda? Bueno, entonces
abrimos toda la terraza, eh, pusimos el vals, llegó la charita con el ramo de novia, se lo entregamos a la novia bailó el vals con el papá, bailó con el novio, bueno, era una lloradera, o sea, era, Pues claro. qué padre. ¿Por qué? Pues porque sí, porque puedo, porque te queremos hacer feliz, ¿no? Entonces, hace como, se fueron a vivir allá donde era el esposo, y hace como un año llegan con su bebé, y dice, es que nunca habíamos regresado, pero no podía no venir a este lugar donde fui tan feliz. Entonces, a mí en lo personal, una de las cosas que más me gusta de Pastelo son todas las historias que han pasado aquí. Hemos visto todo, o sea, Todo. desde esa boda, hemos visto entregas de anillos, hemos visto que regresan el anillo, hemos visto al novio con las flores esperando que llegue la, pues la que invitó a tomarse un café y que no llegue. Entonces, y obviamente cuando ya le dijo que sí, todo, entonces sí se van haciendo historias bien bonitas. También de esas que te rompen el corazón, porque fue una señora hace poco a tomarse un café y dice, es que aquí me gusta porque aquí platicaba mucho con mi hija y mi hija ya no está. Entonces es como, qué padre que esas historias se queden en el recuerdo de la gente, ¿no? Entonces, ¿Y cómo pues, le llamamos a todo? y ¿Y no cómo voy a le llamamos? llorar. ¿Eh? Sí, ya sé, oye, y aparte es que somos chillones y sí se nos da. ¿Y cómo le llamamos, Nor, a todo eso? De ahí sale una campaña muy bonita que se llama Momentos Pastelo, Momentos pastelos, sí. porque hay miles, miles de historias, ¿no? Y bueno, Sí. ya como estamos aquí en confianza, pues mira, me acaba de llegar esto de Pastelo justo el día de hoy. ¿Esto qué No, es, muñeca? parece comercial, pero no. Oh, llegaron molidas. No, mira, están Así se enteras. ve mejor. Ah, bueno, así sí. ¿Estas qué son? ¿Cuáles? Son galletas de limón. No estés leyendo porque te me distraes, porque Pues mi sí, pero es muñeca, que oye, con todo lo enfocada que es, tiene un déficit de atención muy cañón. Entonces empieza a leer y, güey, se fue, ya la perdimos muy es cañón. cierto, me pasa a veces. Oye, dice, todo el mundo debe vivir la experiencia Pastelo, la verdad, sí. Es el mejor lugar del mundo Pastelo, literal, es vivir una experiencia Pastelo. De todo nos ha pasado. Compartir una rica plática donde recibo tu sonrisa. ¡Ah, qué bonito! Qué Está padre. bien padre, está muy padre eso, Nor, la verdad. Y bueno, está muy rica. Yo sí me voy a echar una galletita. Nor, y de repente, ¿cuántas tiendas de Pastelo hay ahorita? ¿Cuántas qué? Tiendas. ¿Cuántas tiendas? Son 5. 5 y de esas 5, 3 tienen café. Ok. 3 tienen café y las otras solamente tienen los postres. Y de esas 3 tiendas que tienen café, hay una en la que se pueden ir a tomar una copita de vino, que es la ¡Ay, qué sucursal de rico! Navarrete. Sí, y luego tenemos música muy padre también, que ahorita la tenemos en pausa, ¿verdad? Pero Ya, bueno, la como verdad todo. es que, pues ni modo, Oye, más vale un rato. Dice la Consuelito del Fusion Boutique que necesita lentes, Normita. Te espero para que vayas pronto. Ahí está la Porque me Margot. veo visto, ¿ok? No, porque te haces así para leer todo, te haces así todo el tiempo. Pues ya. Oigan, están estas galletas de limón, no saben lo deliciosas que están. Oye, Nor, y por ejemplo, mucha gente piensa que uno tiene que ser millonario para empezar un negocio exitoso. ¿Es cierto? Pues seguramente es más fácil, pero pues la verdad es que no fue mi caso. Ok. No fue mi caso. Eh, pues empezó poquito a poquito y la verdad es que siempre fui reinvirtiendo pues las ventas y siempre tratando de crecer y siempre tratando de que fuera más, ¿no? Pero pues no, siempre ayuda a ser millonario, pero porque pues, a lo mejor no te limitas tanto con lo que quieres, ¿no? Pero Ujú. la verdad es que cuando a lo mejor no tienes todos los recursos a la mano, pues te las ingenias más para Exacto. la creatividad siempre, más bien, cuando no tienes muchos recursos, se agudizan los sentidos y te haces mucho más creativo y todos los recursos que tienes a la mano, bueno, los exprimes y los explotas, ¿no? Entonces, sí, es, es un reto un poquito más grande, pero pues no sé, a mí me gustan los retos. Yo creo que sí,
si me hubieran dicho toma este cheque y hazlo, pues igual y lo hubiera hecho y lo hubiera disfrutado, pero estoy segura que no lo hubiera disfrutado tanto como, como lo he hecho. Mira, qué bonito lo que dicen. El éxito de la Normita en pastel es el, tú no leas, tú voltea a verme a mí porque luego te me pierdes, te me distraes. El éxito de Normita en pastel es el reflejo de sus acciones personales. Tanto insiste que pruebes una rebanada de pastel como que seas feliz en cualquier momento. ¡Qué bonito! Ay, Excelente gracias. persona, mi muñeca hermosa. Ay, Oye, y entonces, gracias. cuando uno trabaja con tanta pasión, con tanta paciencia y con tanta disciplina como tú lo has hecho, llega un punto en el que empiezan los reconocimientos a llegar a tu carrera. Entonces, de repente, te nombran la empresaria del año, Sí. compitiendo con los más grandes empresarios y las empresas más monstruosas que hay en el estado y en el país. Entonces, eso está bien padre porque eso te habla de una dedicación y un amor por lo que haces muy cañón. ¿Qué Sí, la sentiste verdad. cuando te dieron ese premio, no? La empresaria del año. No, pues sí fue una emoción muy grande, aparte que me pudieron acompañar ustedes, ¿no? Y compartirlo fue lo mejor de ese premio, pero dices, bueno, si estoy haciendo solamente lo que me gusta, porque no necesito ningún reconocimiento, pero pues se los he agradecido siempre. Yo creo que también fue muy importante y también la gente se dio cuenta que estaba Pastelo ahí y cómo trabajábamos, bueno, cómo trabajamos. Entonces sirvió para muchas cosas, pero yo creo que un reconocimiento nada más te compromete todavía más a seguirlo haciendo mejor Sí. cada vez, ¿no? Eso está muy padre. Y ¿sabes qué? Pues digo, podríamos decir mil cosas de todo eso, pero un reconocimiento más que merecido y que te ha llevado a formar parte de los círculos más importantes y más poderosos de ahí de Sonora, como estar en la Canaco, estar como consejera ciudadana, estar en cosas bien padres. Eso a mí me llena de orgullo muy cañón. Muy Sí, cañón. la Sí. verdad es que yo agradezco esas invitaciones y bueno, creo que siempre que se puede aportar algo hay que estar y aportarlo. A veces es solamente una idea o es ser parte de ese cambio, porque es muy fácil luego nada más quejarse, ¿no? Decir, ay, es que no me gusta, es que no me gusta. Y sí, pero ¿y qué estás haciendo para que eso que no te gusta cambie, ¿no? Entonces yo creo que Sí. la participación es muy importante. Oye, y ahorita de repente eres la presidenta de los Exatex hay una asociación de exalumnos del TEC de Monterrey y mi muñeca pues es la presidenta de los Exatex. ¿Cuál es la principal misión, Nor? Porque de repente es, tú sola te pagaste el TEC, entonces si cualquiera quiere, cualquiera puede. Bueno, no cualquiera, hay gente que no puede, ¿ok? Pero de repente, pues, tú que nos estás ayudando es, ¿qué onda con eso? ¿Qué haces como presidenta de los Exatex? Fíjate que aquí en Exatec hay una función, una parte muy importante es que apoyamos a los estudiantes que ya tienen becas, porque muchas becas se perdían, así como yo les decía, bueno, ¿y yo qué me voy a hacer a Mazatlán? Pues sí tengo la carrera, pero necesito todo lo demás, y para mí era difícil en Mazatlán, entonces hay muchos estudiantes aquí que están igual, pues sí tengo la beca, pero necesito libros, necesito transporte, necesito etcétera, etcétera. Entonces apoyamos a esos estudiantes económicamente para que puedan pagar esas necesidades del día, ¿no? Ajá. Entonces eso hacemos. Y ahora que nosotros tomamos la mesa, pues nos comprometimos, no contábamos con la pandemia, nos comprometimos con una beca, o sea, el reto ahora va a estar más condensado, pero nos comprometimos con una beca que se llama Líderes del Mañana, Perpetuidad. Y eso significa que siempre va a haber un estudiante con un perfil así extraordinario, con una beca del 100% pagado por la asociación Exatec. Entonces, eso es muy padre. Y cuando me dicen así, lo que tú me preguntas, oye, ¿por qué si tú sí pudiste? Porque otro, pues que también lo haga, ¿no? Pero Que la se verdad es que friegue y yo le creo hagan, que le chambeen. Pero siempre hay pues, gente que, mira, yo creo que hay muchos que trabajan y que a pesar de que tengan esa beca, apoyan en su casa. Pero yo creo que con todo lo que en este momento tiene el TEC para ofrecerte y que te desarrolla tanto y que ha cambiado tanto el programa de estudios, yo creo que cuando un estudiante ahorita tiene el 100% de su tiempo para dedicarlo a la escuela y para dedicarlo a tantas actividades que ahorita se llevan a cabo, la verdad es que vives
tu carrera de una forma muy, muy diferente. Entonces, también quitarte un poquito el estrés de, híjola, pues, y ahora, y la colegiatura de este mes, ¿qué, no? Entonces, te enfocas más. Creo que esos perfiles no solamente reciben, ¿no? Sino que aparte de recibir esa beca o ese apoyo o ese lo que sea, siempre dan más. Entonces, pues por eso creo que es importante que reciban esos apoyos. ¿Y qué haces ahorita para conseguir dinero y financiamiento para estos chavos que están becados? ¿Cómo puede la gente ayudar? Pues tenemos un programa en el que pueden ser donadores recurrentes y pueden, pues nos pasan su tarjeta y se hace un cargo cada mes para ese tipo de apoyo. Para la otra beca hemos hecho varios eventos, hemos hecho rifas, conciertos, pues estamos planeando qué más vamos a hacer. Queremos dar a conocer también, tenemos un programa que son las tardes de éxito que empezamos, hicimos 3, nos fue súper bien, nos han ayudado un montón, y estamos súper agradecidos con todos nuestros... ¿A quiénes invitaste a las pláticas? La primera fue Mochomos. Al Chihuili, al famoso Chihuili. Sí, la verdad empezamos así con el pie derecho. La gente iba, bueno, fascinada es poco, ¿no? Entonces, pues muchas gracias porque ahí empezamos y fue muy fácil hacer la siguiente, ¿no? Porque ya la gente la pedía y la quería y le hicimos en Bukivichi ¿Qué es el Bukivichi? Carlos Osuna. ¿Qué es el Bukivichi? Niños encuerados es para la gente, pero ¿qué es el Bukivichi? También es eso, pero no. Esta es una cervecería local que la verdad es motivo de voltear a verla porque han hecho cosas increíbles. Entonces, muy padre porque nos cuentan sus experiencias y nos cuentan cómo lo hicieron y con qué se toparon y cómo sí le hago. Pues entonces te das cuenta que hay un común denominador en la que el esfuerzo paga, el esforzarte, el hacer las cosas bien, el ponerte la vara aquí súper alta, pues vale la pena, ¿no? Entonces, hicimos esa y la tercera fue con Bernardo Vieri, de Arquitectura Sustentable. Entonces esos eventos también los tenemos y pues tratamos de dar a conocer la asociación para que se sumen, siempre nos gusta tener gente nueva en la mesa y pues en eso andamos. Y pronto tienes al Gastón Pavlovich también ahí contigo, ¡qué fregón! ¿Que iba a estar? Sí, pues va a estar contigo, ¿no? En una plática pronto. Va a estar, ya teníamos programada una fecha, todo teníamos listo, pero pues se cancelaron todos los eventos con esto. Muñeca, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Quiero que le digas a la gente, dales como 3 consejos para la gente que de repente dice, güey, no veo la luz, no veo por dónde, no sé cómo, qué hago para salir adelante y para triunfar en lo que hago. Hola. No te desesperes, ten paciencia, esfuérzate, que no te digan, no pienses que no puedes, piensa cómo sí puedes, piensa cómo lo vas a hacer porque siempre todo tiene una salida, todo tiene una solución. Ródate de gente que te empuje, que te motive, que digas, es que sí lo puedo hacer porque tengo todos estos aquí enseguida y por ellos lo puedo hacer. Es un motorcito así muy, muy importante. Pero pues que no te digan que no, averigua cómo sí se puede, porque sí se puede. Y pues dedícale todo tu corazón, todo tu tiempo, ponle todas tus energías. Cuando las haces con todo el alma, no te pueden salir mal. Y si te salen mal, vas a aprender y lo vas a volver a hacer y lo vas a hacer mejor. O sea, que un tropiezo no te detenga. Siempre hay otra oportunidad de hacerlo. Es correcto. Ay, mi muñeca hermosa. Oigan, quiero decirles antes de irnos, porque de repente la Norma estaba súper nerviosa porque no le gusta hablar a cámara, no le gusta, ahí de repente siente como que yo no tengo nada que comunicarle a la gente y de repente eres todo un ejemplo de vida para la mayoría de la gente que te conocemos, eres una inspiración para todos, muy cañona. Entonces de repente el dar un ejemplo de tu viva voz, platicando tu experiencia, cómo empezaste, cómo has triunfado y ver que siempre estás ubicada en la realidad y siempre estás como al alcance de la gente que necesita de tu ayuda, eso está padrísimo, muñeca. Qué bonito, estoy muy orgulloso de ti, mi muñeca. Cuánta flor, muchas gracias, muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, muñeca hermosa, y gracias por venir aquí desde el encierro Live Sessions, porque ya que no puedo estar en Hermosillo, por lo menos por aquí nos vemos todos los días. Y ya, despídete porque ya nos queda 30 Muchas segundos. gracias, les mando besos, gracias por sus comentarios y aquí los espero en cuanto esto se pueda abrir. Los quiero ver Gracias ya. a todos los que se unieron, muchísimas gracias, muñeca. Besos. Te adoro, muñeca. Yo más. Bye. Bye.